Colegas, buenas noches. Se va a hacer una exposición sobre un tema de lo que es ortopedia y traumatología para la capacitación de médicos residentes de ortopedia y traumatología, en este caso del Hospital Edgardo Revaliati Martins. La presente es una exposición sobre sobre espondilodistesis. Vamos a hacer temas básicos. La idea es tener conocimientos y nociones básicas de la espondilodistesis. ¿Por qué se está tocando este tema? Principalmente es uno de los diagnósticos diferenciales de dolor en la región lumbosacra y característicamente es uno de los dolores más comunes en niños y en adultos. No todo es lumbagos, no todos son hernias, sino la espondilolistesis también son patologías que debemos tener en cuenta dentro de nuestro arsenal de diagnóstico diferencial. La espondilolistesis está definida como un desplazamiento de una vértebra sobre otra. ¿En qué consiste esto? Que es principalmente el desplazamiento, como se ve en esta imagen, en la cual una de las vértebras se ha ido hacia un lugar diferente a la ubicación normal que ésta tiene. Esta puede ser anterior, posterior o lateral, y la clasificación sobre esta ubicación se da en función a la vértebra más cefálica del desplazamiento. En el caso puntual, esta vértebra se encuentra hacia anterior porque es la vértebra cefálica desplazada. En lo que es la epidemiología, cabe resaltar que esta es una patología muy común. A nivel mundial existen 39 millones que tienen espondilolistesis. La mayor incidencia se da en lo que es el sureste asiático. Tiene una menor incidencia en lo que es África. Si hablamos de grupo etario, por encima, en general, son por encima de los 50 años, en lo que es relación en sexo, generalmente en pacientes femeninos, en una relación de 6:1, y la ubicación suele ser a nivel lumbar entre L4 y L5. Si hablamos específicamente de pediátricos, en el caso de ellos se da entre L5 y S1, en lo que son niños y adolescentes. Si hablamos sobre variantes dentro de esta misma, la espondilolistesis que se va a asociar a lo que son lesiones de disco, es muy común en lo que es Latinoamérica. Existen múltiples clasificaciones, de las cuales las que más resaltan y las que más nos van a interesar son la de Whittle y la que vamos a tocar de Meyer, que son las dos más importantes. En este caso, la clasificación de Whittle es una clasificación en general en función a la patología que pueda generar esta espondilolistesis o desplazamiento vertebral. La característica de las displásicas es por una malformación o una displasia, una formación insuficiente de los que van a contener a las vértebras y la vértebra misma. Las sísmicas por lesiones a ese nivel, que pueden ser causadas, ya sea, digamos, la subclasificación que esta tiene son las espondilosis, las elongaciones del istmo y las fracturas agudas. Otras causas u otra clasificación de Whistler es traumática debido a una fractura, las degenerativas, que son muy comunes en adultos, y las patológicas. Se dice en general entonces que las displásicas e ísmicas son comunes en niños y adolescentes, mientras que las degenerativas las más comunes en adultez. En una suma en población, las más comunes son las degenerativas, pero si hablamos en niños, las más comunes son displásicas e ísmicas. La clasificación de Meyerding es una clasificación muy simple de entender que nos permite hacer la valoración del grado de lesión que puede tener nuestro paciente. Meyerding es muy usado en lo que son displásicas e ítmicas, o sea, en adolescentes y en niños, y también se puede extrapolar a lo que son las degenerativas. Se van a clasificar en 5 grandes grupos, siendo la clasificación de esta en función al grado de desplazamiento. El grupo 1, si este desplazamiento va de 0 a 25. El grupo 2, si este va de 26 a 50. El grupo 3, si el desplazamiento va de 51 a 75%. El grado 4, el desplazamiento si es de 76 a 100%. Y el grado 5, en el cual excede ya al 100%, pues la espondiloptosis. Como podemos entender, esta imagen nos va a ayudar bastante. Se toma como referencia siempre la vértebra base, antes de lo que es la cefálica o la que se ha desplazado, y se va a dividir en 4 partes, que serían los porcentajes: 25%, 50%, 75% y 100%. El borde posterior de la vértebra desplazada es nuestro punto de línea de corte. En este caso está cayendo en el grado 3, que sería un desplazamiento por encima del 51 hasta el 75%. Acá otros ejemplos de lo que es la clasificación de Meyerdi. Y Meyerdi es usado, o hay una clasificación mucho más amplia que intenta extrapolar todas las variaciones que puedan existir, que es la clasificación de SD-SG, la cual va primero a dividirlo de acuerdo al grado de desplazamiento, o sea, función de Meyerdi.
va a ser un grupo en los cuales tengan un desplazamiento menor al 50% y otro grupo los de mayor al 50%, o sea, Maillard de grado 1 y grado 2, en los cuales característicamente la meseta es plana. Dentro de este grupo se va a dividir a su vez en tres grandes grupos, que son los de tipo 1, en los cuales el índice pélvico es menor a 45 grados, comúnmente llamado como las llamadas en cascanueces. Las de tipo 2, en el cual el índice pélvico es normal, entre 45 a 60, considerada todavía dentro de lo que es normal. Las de tipo 3, en las cuales el índice pélvico está por encima de 60, o las llamadas de cizallamiento o encisalla. Estas, las que siguen, las de mayor de 50% de desplazamiento, son generalmente en las cuales la meseta se encuentra o tiene una forma de cúpula y son generalmente las que van a generar mayor patología en nuestros pacientes. Las de tipo 4, existe el desplazamiento, pero la espina todavía se encuentra balanceada. Las de tipo 5, la espina ya no está balanceada, pero logra ser compensada, generalmente por una retroversión de la pelvis. Y la de tipo 6, pese a que existe retroversión, ya no está balanceada o es desbalanceada. Clínicamente hablando, estas se van a parecer mucho a lo que son las lumbalgias clásicas, un dolor glúteo que puede irradiarse a las piernas, incluso asociar radiculopatías, L4 y L5. Es por eso que entra dentro de lo que es el diagnóstico diferencial de las lumbalgias. El dolor lumbar bajo, en el caso de niños es muy característico que el niño refiere a un dolor lumbar asociado a actividad física. Cuando entendemos esto, siempre hay que parar la oreja para tener en cuenta como diagnóstico diferencial. En el caso del adulto, adicionalmente, se asocia a la claudicación y en casos muy raros el síndrome de Kaunekin. El diagnóstico se va a basar principalmente en la clínica, sospecha clínica, y el diagnóstico gold estándar termina siendo las radiografías. En este caso, clásicamente las que siempre usamos AP y lateral, en el caso del AP para valorar si existe algún tipo de alteración en el otro eje, y las laterales que son las que más nos van a ayudar a ver el grado de listesis que puede haber. La funcional es aquella en la cual se le va a tomar al paciente en diferentes posiciones, en una posición de parado, sentado, con inclinación anterior, inclinación posterior, la cual nos va a dar diferentes imágenes y nos va a permitir valorar si esta listesis se reduce o si se exacerba más. La tomografía se suele usar generalmente en patologías asociadas en casos degenerativos o traumáticos y la resonancia magnética nos va a permitir valorar qué tanto grado de lesión en lo que es radiculopatía o estenosis va a dar esta listesis. El tratamiento, como es bien sabido, se va a dividir en dos grandes grupos, los no quirúrgicos y los quirúrgicos, siendo los no quirúrgicos analgésicos, restricción de actividades y terapia física, y los quirúrgicos en tres grandes tipos, descompresión, fusión vertebral e instrumentación. Hay artículos o mucha de la bibliografía refiere que debería hacerse un proceso de avance hacia la cirugía si es que el paciente no controla en un paso previo. Es lo que plantean inicialmente manejo de AINES y relajantes musculares. Si este no mejora, debería iniciarse fisioterapia por al menos 4 a 6 meses. Si pese a esto no mejora, podría hacerse ingresos en lo que es la infiltración en las facetas. Y si ya no hay mejora pese a todo esto, la última opción sería la cirugía. El tratamiento no quirúrgico también va a variar de acuerdo al tipo de espondilolistesis que tengamos. Si tenemos ísmica y displásica, o sea, en niños principalmente, hay que ver si este da síntomas o no. Si es asintomática, generalmente lo que se busca es hacer radiografías seriadas o de control cada 6 meses. ¿Por qué? Porque los niños están en crecimiento y muchas de estas espondilolistesis remiten por sí solas. La restricción de actividad física no es obligatoria, pueden hacer su actividad con normalidad. Mientras que las sísmicas displásicas de bajo grado o que generen síntomas, ya sí o sí es obligatorio que exista cierto grado de restricción y terapia de fortalecimiento. Y el uso de ortésicos, que es muy debatible. En algunos hay bibliografía que refiere que se debe usar y bibliografía que opta por no usar y prefiere la terapia que genere el fortalecimiento. En el caso de adultos, como ya mencioné, es principalmente degenerativos. Se usa AINES, fisioterapia, restricción de actividades y bloqueos epidurales como tratamiento antes de lo quirúrgico, que sería lo último. Igual, el tratamiento quirúrgico también se va a dividir en dos grandes grupos, las ísmicas displásicas y las degenerativas. En las que son ísmicas y displásicas se prefiere una artrodesis in situ, ya sea con o sin instrumentación. Hay bibliografía que va a favor de la instrumentación, ahorita lo voy a mostrar, y hay bibliografía que no, que es la más antigua. Las degenerativas pueden ser cualquiera de estas, descompresión con o sin fusión, la fusión intersomática lumbar anterior, el famoso ALIF, que es muy usado, y las mínimamente invasivas. Dentro de lo que son los tratamientos quirúrgicos, mencioné que había una bibliografía. Esta de acá hace una revisión bastante amplia sobre
el tratamiento quirúrgico en los que son las espondilolistesis lumbares, que son las más comunes, y hacen comparación sobre los diferentes tipos de técnicas. La primera conclusión a la que llega es que quirúrgico siempre está mejor que lo no quirúrgico, o sea, da mejores resultados. Dentro de lo que son intervenciones quirúrgicas, hablan de que la fusión más descompresión es mejor que solo descomprimir. En lo que es mínimamente invasiva, que es algo que está en boga, versus abierta, encuentra que a corto plazo los dos son buenas y a largo plazo, perdón, que a corto plazo mínimamente invasiva es mejor porque genera o hace que el paciente se recupere más rápido por el menor dolor, mientras que a largo plazo ambos tienen el mismo resultado. Algo que también llegan, que es muy controversial, que ponen ellos o plantean ellos que fusión más instrumentación siempre va a ser mejor que fusión sin instrumentación, que es algo que todavía es debatible en lo que es pediátricos. Ahora, los abordajes, que es algo que nos deberíamos centrarnos bastante nosotros, se habla de cuatro grandes tipos de abordajes, los más comunes: el TLIF, ALIF, el ELIF y OLIF. El TLIF o el transforaminal, que es el más comúnmente usado a través del foramen; el ALIF, que es por vía anterior, que va a atravesar todo lo que es el abdomen; el LLIF, o lo que es la lateral; y el OLIF, que también es una variación, también muy parecida a la lateral. ¿Cuándo usar uno y cuándo usar otro? Este artículo, o hay un artículo que nos plantea cuál podría ser nuestra vía de abordaje. En este caso, el artículo hace bastante injerencia en lo que son las fusiones. Cuando se hace una fusión, hay que tener en cuenta el nivel al cual se va a usar, ya sea un L5S1, L4L5 y L2L4. Si es un L5S1, hay que ver si es que nuestro paciente va a necesitar recuperar altura o recuperar la lordosis o mejorar la lordosis. Si este fuera el caso, se prefiere un ALIF. Si no, se prefiere un TLIF. Ahora, en el caso de que nuestro paciente haya tenido una cirugía previa, o sea, la vía anterior no es la más indicada, una LIF, se prefiere usar un TLIF, y si el paciente no ha tenido ninguna cirugía previa a nivel abdominal, una LIF. En el L4 es lo mismo, importa mucho si ha habido o no una intervención previa. Si no, en el caso de que necesitamos hacer una distracción a nivel foraminal y una posible revisión, se prefiere el LLIF como vía de acceso, y si no, el TLIF. Y en el caso de los que sean intervenciones L2, L4, que son mucho más amplias o mucho más alta a este nivel, si no existe necesidad de mejorar la dosis o recuperar altura, un TLIF es suficiente. Si hay una cirugía de promedio previa, el TLIF y el LLIF. Como pueden ver, los más comunes son ALIF, TLIF y el LLIF dentro de los abordajes. Y como toda patología, siempre va a tener complicaciones. Dentro de estas, las principales complicaciones son el déficit neurológico, muchas veces secuelar a una intervención, o secuelar que ya el paciente lo tenía, que pese a mejorar la listesis, ya va a tener como secuela. La pseudoartrosis, que nos va a ayudar mucho la tomografía, en el caso de la necesidad de las comorbilidades que lo mencioné inicialmente. La progresión del deslizamiento, en el caso de que no se dé el tratamiento y el paciente no reciba ningún tipo de manejo. El segmento adyacente, que es la aparición de un segmento adicional a lo que ya tenía. Obviamente, el postoperatorio siempre nos tiene riesgo de una infección de sitio operatorio, y el desgarro de la luna madre cuando se hace la intervención. Para llevar a casa, recordemos en términos simples que la espondilolistesis es el desplazamiento de la vértebra de una vértebra sobre otra. Recordar que va a interesar mucho lo que es la vértebra más cefálica para definir si es anterior, posterior o lateral. Es una causa muy frecuente de lo que es dolor en niños y adolescentes. Hay que tenerlo dentro de nuestro nacional diagnóstico diferencial en lumbalgias a ese nivel o a esa edad principalmente. En la ubicación, en niños siempre suele ser L5-S1, las sísmicas y displásicas; en el adultos L4 y L5, que son las degenerativas. La clasificación en simple serían bajo grado, que son Meyer de 1 y 2, y alto grado, que son Meyer de 3, 4 y 5. El diagnóstico siempre importa la sospecha clínica, más una radiografía, y se puede o no asociar tomografía o resonancia según lo que nosotros consideremos tratar en el paciente o la sospecha que tengamos. El tratamiento, las de bajo grado, sea un Meyer de 1 y 2, se prefiere tratamiento conservador o no quirúrgico de primera mano, y las de alto grado, quirúrgico, no de entrada, pero sí como definitivo. O sea, en alto grado se usa siempre las de no, el tratamiento no quirúrgico, y adicionalmente se va a agregar el tratamiento quirúrgico. Y dentro del tratamiento quirúrgico, la descompresión, la fusión y la instrumentación son el eje para la terapia. Puede variar de uno en otro de acuerdo a la preferencia o de acuerdo a lo que se vaya a encontrar en el paciente.
Esa es la bibliografía y eso sería todo. Si hay alguna pregunta, levanten la mano, con confianza respondemos a sus preguntas. Ya que no hay ninguna, a todos, gracias por haber asistido a la reunión.